comenzar a grabar en estos instantes. Eh, Muy contentos de seguir participando en este proyecto de emprendizaje social anti-COVID para personas emprendedoras. Eh, Hemos hecho un par de sesiones ya, nos ha acompañado, normalmente se conecta Viviana y Gonzalo, que han sido fieles con nosotros, y ahora veo a Deyanira, a Benjamín, excelente, y Inés ahí del Mar, fantástico. Oye, bueno, la idea es seguir acompañando y tratando de entregar competencias, ¿verdad?, a los emprendedores desde la perspectiva de lo que significa el desarrollo en el andar diario tan duro de lo que es el emprendimiento. Y lo digo de corazón porque yo, como he sido emprendedor, entonces tengo la experiencia, ¿verdad?, de ya varios emprendimientos en el cuerpo y de lo que significa esta temática de apagar incendios, ir avanzando, pero siempre vamos evolucionando y vamos pensando que nuestro negocio va a tirar para arriba. Así que un poco el llamado de atención es ese, siempre a pensar positivo y a avanzar en lo que nosotros hacemos. El Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, se siente muy congratulado de tener hoy día a Paulina Alarcón. Ella es psicóloga y es candidata a magíster en desarrollo organizacional, así que una persona que tiene ya experiencia laboral en el ámbito de la psicología clínica y también en el ámbito del mundo organizacional. Por lo tanto, nos acompaña hoy día y nos va a entregar una cápite bastante interesante que yo diría que pocas veces se toca en el mundo de los negocios, o que nos causa quizás un poco de dolor en el sentido de la urgencia en relación al quehacer diario de los emprendedores. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros quisimos acompañar a los emprendedores y a los que vean el día de mañana esta grabación, que seguro que así va a ser, porque estamos acompañados por ustedes, por la Fundación para la Superación de la Pobreza, y con ustedes los jóvenes de Servicio País, ¿verdad?, que van a poder entregarlo a nivel nacional, este producto, ¿verdad?, estas cápsulas de emprendimiento. Y estamos tocando hoy día un tema que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los espacios que uno se da para las cosas urgentes y para las cosas importantes, ¿ya? Es un tema absolutamente transversal. Yo estoy seguro que Benjamín, no sé, Inés, Deyanira, los que están conectados, yo estoy completamente seguro que tienen los mismos problemas que tengo yo, que tiene quizás la misma Paulina, que se va a explayar en la temática, ¿ya?, y que se presentan en el día al día, en el día a día, de ir apagando incendios, corriendo, ¿verdad? Pero bueno, es el camino que nos toca vivir de buena manera, con una mirada positiva, como le decía al comienzo de este programa, esta cápsula, ¿cierto?, de acompañarlos en el proceso de mejorar sus competencias, sus capacidades, sus habilidades, ¿verdad? Y hoy día este tema, que es poco tocado, pero que lo queremos nosotros profundizar y acercarlo a ustedes, de qué manera nosotros podemos gestionar nuestro tiempo. ¿Ah? Es un tema súper atingente para hoy día, y sobre todo que estamos, ¿cierto?, trabajando a través del mundo digital solamente y prácticamente nada físico. En algún minuto igual vamos a volver a caminar por la calle y a funcionar como operábamos antes, y se van a generar otras problemáticas, pero el problema del tiempo está siempre presente. ¿Ah? Es por eso que nosotros gentilmente invitamos a Paulina Alarcón, y ella dijo presente en forma inmediata, de poder acompañarnos en abrir este espacio de reflexión y de aprendizaje, ¿por qué no decirlo? Y cuando nosotros hablamos del contexto del vocablo aprendizaje, estamos apuntando a que realmente haya un cambio en nosotros, ¿ya? Se dice teóricamente que cuando hay aprendizaje es porque la persona cambió, la persona logró, ¿cierto?, Eh, un espacio nuevo de capacidades, y en esa búsqueda de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo es que queremos darle la importancia que corresponde a este factor productivo, ¿cierto?, que es el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros queremos escuchar a Paulina, que un poco nos instruya en esto, nos entregue quizás, me imagino que irá a entregar algunas técnicas, ¿verdad?, de gestión, de manejo, ¿verdad?, del tiempo, y que nos van a servir muchísimo con el andar diario, porque yo les reconozco, y lo reconozco abiertamente, a veces uno está todo un día y finalmente cuando mira al final del día parece que no hubiese hecho nada, y a lo mejor es así,
¿cierto? Hemos avanzado poquito, mucho menos de lo que nosotros teníamos Ah, ya. pensado. Ay, sí. ¿Ah? Ulises se había, creo, cortado un poquito ahí la señal. Ah, Al, genial. Ya, al final, al ahora final. ahora estoy bien. Yo les mencionaba, bueno, la verdad de las cosas que lo que yo espero es que Paulina se pueda explayar en la temática y yo no quiero robarle más tiempo porque ya ha hablado bastante. Pero quisiera darle el espacio ahí a Paulina para que nos instruya en la temática y si se me vuelve a cortar me avisan por favor que yo estoy grabando y yo soy la persona digamos que voy a entregar después la grabación, por lo tanto no se me puede cortar, no se debe cortar este trabajo tan bonito que preparó Paulina Alarcón para todos nosotros y para todos los que lo van a ver en el futuro. Así que sin más, le doy el pase a Paulina para que nos pueda compartir cierto lo que ella tiene y a ver si nos aloja ahí algunas competencias interesantes que nos puedan aportar en el desarrollo profesional y en estándar de los emprendedores, que es un tema que a mí me apasiona mucho y me ilusiona mucho porque es gente que tiene mucha fuerza y mucha energía positiva. Así que escuchamos a Paulina. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, gracias Ulises, gracias Deyanira, Benjamín. Bueno, tengo entendido, cuando a mí me comentaron en realidad esta posibilidad de hacer algún de charla o formación, ¿cierto? Algunas habilidades relacionadas con el tema de gestión del tiempo, recordé inmediatamente una actividad que realicé bueno, yo trabajo en el servicio salud del Relongaví y realizamos también una charla relacionada con este tema, pero en contextos de pandemia para trabajadores de la salud. Yo también soy trabajadora de la salud y dentro de mi rol de ese trabajo es un poco abordar el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo. Ahí les voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Tiene que ver principalmente con las funciones de la organización que existen bueno, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, que tiene todos estos elementos que impactan a nosotros en nuestra salud física, psíquica y social. Es decir, cómo la organización, cómo donde yo me sitúo en mi trabajo puede afectarnos a nosotros en nuestra salud mental. Y la verdad es que es súper. No sé si se nos pegó Paulina o soy yo. Benjamín, si me ayudas, o de Si Yanira. ustedes se pueden estar bien, Por ahí ¿sí? está volviendo Paulina. Se había ido Paulina como un minuto, desapareció de la esfera. ¿Volviste, Paulina? Eh, sí, no sé, no sé si eras tú o era yo. Vale. Bueno, Ya, sigamos. bueno, lo que les estaba contando era que, bueno, si se vuelve a cortar o hay alguna interferencia, por favor me avisan ya para poder ahí, si no, hacer algo con el tema de la conexión al Internet. Bueno, lo que les estaba contando es que la idea de hoy día es poder presentarles a ustedes algunas técnicas, algunos elementos prácticos, pero también invitando un poco al autoconocimiento y a la reflexión. Y yo creo que eso también está dado por mi rol de psicóloga. Yo soy de formación psicóloga. Y vamos a tratar de aportar lo que más se pueda a los emprendedores. Voy a presentarles ahora. ¿Se ve bien, cierto? Perfecto. ¿Okay? Ya, bueno, entonces la idea de hoy día, como yo les comentaba, es poder conocer algunas estrategias o algunas técnicas relacionadas con este tema del factor, ¿cierto?, del tiempo. En la gestión del tiempo yo creo que hoy día se vuelve un tema central. Un tema central entendiendo la importancia de lo que significa administrar bien el tiempo. Vamos a saber también de qué se trata este concepto para con el objetivo de conseguir cierto algunas metas y todas aquellas actividades que nosotros nos proponemos. Respecto a la organización también de las funciones en el trabajo y las actividades que debemos realizar en un periodo, por ejemplo, determinado, y no solo también individualmente, sino también con quienes tengan personas a cargo. Ya en este caso, a lo mejor emprendedores que puedan tener algunos trabajadores a cargo, o bien también gestionar el tiempo con nosotros mismos. Yo creo que a veces ese es un tema
bastante como importante, sobre todo cuando tenemos como muchas cosas que conciliar a la vez, tanto desde el punto de vista laboral como también lo personal. Entonces, por ejemplo, con proveedores tenemos que establecer plazos, ya también está involucrado ahí el tema del tiempo como un factor muy importante, o también con nuestros clientes, ya que finalmente es muy importante todos aquellos actores y cómo nosotros nos relacionamos también desde el punto de vista del tiempo. Entonces, si yo gestiono también correctamente el tiempo, también voy a requerir que a mi alrededor los demás también a lo mejor cumplan con algunos compromisos, promesas y acuerdos respecto a lo que uno pacta, ¿ya? Entonces, ahí es como importante no solo pensar en nosotros, sino también cómo logro que los demás también gestionen el tiempo correctamente para que cumplan con algunos requerimientos de lo que yo necesito. Y a partir de eso, entonces, quiero presentarles esta diapositiva del valor del tiempo. El valor del tiempo, eh, digamos, el tiempo se vuelve hoy día como un recurso altamente valioso, no solo desde el punto de vista, cierto, del trabajo, sino que también cualquier acción y tarea que uno realiza, ya sea las acciones cotidianas, en las relaciones sociales, en el hogar, en el vínculo con las personas, etcétera. Si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ya como un poco ahí aparece la balanza, el tiempo es un factor productivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo bien administrado nos hace obtener a nosotros ganancias económicas. Y al contrario, desaprovechar el tiempo también está asociado, es cierto, a si obtenemos a perder dinero, ¿ya? Ahí si tienen alguna intervención o algo que nos puedan también aportar respecto a esto, ahí lo podemos ir también comentando. Bueno, en este caso el valor del tiempo se vuelve tan importante también desde el punto de vista de la conciliación con lo personal, como decíamos, es un poco la imagen lo que representa, ¿no? El tener que muchas veces estar como emprendedores, tenemos que estar en muchas ocasiones conciliando todo este tema de lo familiar con lo laboral. Vemos ahí a la persona hablando por teléfono, ¿cierto? Y tener que estando cocinando y con la guagua, ¿cierto? En brazos. Algo que quizás hoy día en pandemia se vuelve aún más importante porque muchos de nosotros estamos constantemente un poco conciliando estos dos aspectos, ¿ya? Y tenemos que también ver cómo hacerlo. A lo mejor al principio o los meses de inicio de la pandemia era un tema más complejo, pero hoy en día a lo mejor podemos lograr, ojalá que hayamos logrado cierta como eh, cierta estabilidad desde el punto de vista de nosotros mismos para poder cumplir con todas las tareas que tenemos en el día a día. Y ahora entonces, a partir de poder entender y quizás ir incorporando este tema de la importancia o el valor que tiene el tiempo, podemos preguntarnos qué es gestionar el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es gestionar el tiempo? Para entenderlo, en primer lugar, hay que incorporar esta conceptualización de que el tiempo estaría asociado a un factor productivo. Ya hemos hablado acerca de eso. Por lo tanto, es un recurso que nosotros tenemos y que podemos utilizar de forma valiosa. Ya el factor del tiempo como un recurso que nosotros tenemos. Es algo que también, bueno, en este caso implica mirar hacia una incorporación, por ejemplo, de pensamientos positivos en nuestra mente, ¿ya? En algunos momentos podemos sentirnos agobiados porque no nos alcanza el tiempo, por ejemplo, pero también es muy importante cómo trabajamos con nosotros mismos para poder iniciar un proceso o un camino de gestionar eficazmente esta conceptualización. Entonces tiene que ver también con esta siguiente escala. Como seres humanos nosotros fluctuamos de manera constante en estados anímicos positivos y negativos, ¿ya? Que muchas veces también están interferidos por nuestros problemas económicos, laborales o personales. O al contrario, por ejemplo, nos sentimos mejor cuando logramos nuestras metas y el éxito que buscamos en lo que hacemos. Pero es justamente muchas veces aquello negativo que nos pasa en la vida lo que hace que aprendamos y salgamos adelante, ya las frustraciones, cuando algo no nos funciona, o esos momentos de crisis que incluso ustedes les han podido crear emprendimientos a partir de esos eventos, ¿ya? O momentos álgidos en los cuales hemos transitado. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en gestionar el tiempo y queremos hacerlo de forma eficaz, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo un poco lo muestra la escala? En qué estadio me encuentro y cómo me siento? Ya pienso que no lo haré, pienso que quiero hacerlo, no sé cómo hacerlo,
o a lo mejor voy a intentar hacerlo, o a lo mejor lo voy a hacer. Y cuando nosotros lo logramos, sentimos que se puede. Es decir, un poco no quedarnos en ese pensamiento negativo de sentir que no puedo si ni siquiera yo lo he intentado, ¿ya? Entonces, a partir de eso, luego también nos seguimos preguntando qué es gestionar el tiempo. Tenemos que saber y entender que dentro de este proceso para gestionar o administrar correctamente el tiempo, nosotros vamos a tener múltiples interferencias, ¿ya? Vamos a planificar y hay cosas que nos van a resultar y otras que no. Ya que sabemos que también este contexto de pandemia y también el estar, formar parte de tener una empresa o una mini empresa, es algo que donde los cambios es un poco que se dice incluso tan más constante hoy en día, ¿ya? Esto también de los escenarios volátiles, eso, no sé si a lo mejor han escuchado los entornos VUCA, que tiene que ver también justamente con eso, con situarnos en escenarios que son cambiantes, volátiles, donde hay muchas situaciones que van a pasar a nuestro alrededor y muchas veces también van a llegar como a removernos y un poco a que constantemente vamos a tener que redefinirnos en nuestro propio negocio, ¿ya? Y un poco justamente también esa postura la que tenemos que tomar para poder también entender que si bien vamos a administrar el tiempo de una forma, también hay cosas que no nos van a resultar. Sumado a eso, entonces, tenemos que lidiar con dificultades propias de conciliar el trabajo con la familia, las interferencias constantes que pueden haber también en ese ámbito y que también pueden limitarnos muchas veces a avanzar, ¿ya? Por ejemplo, el problema también de la infoxicación digital. Este concepto de la infoxicación digital que está representada aquí en la imagen con este cuadro tan emblemático desde el punto de vista también psicológico de la locura y que también representa también la locura digital, ¿no? Que estamos constantemente sobrecargados de información respecto de las distintas plataformas digitales que existen y cómo también eso, bueno, y en el fondo está estudiado, de cómo eso contribuye a sentirnos intranquilos y a transitar muchas veces por estados psicológicos no saludables. De hecho, incluso hay relaciones que se hacen entre el uso de la tecnología y los niños, ¿cierto? De la importancia que tiene poder exponerlo lo más tardíamente digamos, a lo digital, pero también por otro lado nosotros como adultos, qué difícil también a veces es regularnos nosotros mismos respecto del uso y respecto de las horas que pasamos, digamos, en las redes sociales o en algunos juegos, ¿ya? Entonces es muy importante un poco primero para gestionar el tiempo, hacerse la primera pregunta que es calcula, por ejemplo, el tiempo que realizas en una actividad. ¿Cuánto tiempo pasas utilizando el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasas mirando series? ¿Cuánto tiempo pasas respondiendo mensajes? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasas, no sé, por ejemplo, visitando páginas web que de repente pueden quitarse tiempo para hacer otras cosas? Entonces, el primer ejercicio que uno tiene que hacer es un poco cuestionarse a sí mismo, hacer un análisis de qué es lo que hacemos en el día a día para poder generar como un mini diagnóstico respecto de cómo estamos hoy día gestionando nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, todos estos componentes, un poco lo que comentamos ahora, esto nos podría ocasionar un estrés, nos va a afectar física, emocional y psicológicamente en el trabajo, ¿ya? Y esto podría terminar, por lo tanto, en una administración deficiente del tiempo y una baja productividad en nuestro negocio, ¿ya? Entonces, el ejercicio, un poco la invitación de lo que ustedes pueden hacer es tratar de primero calcular cuánto tiempo pasan en cada actividad durante el día a día. Y a partir de eso, poder definir ahora lo que vamos a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿cierto? Más adelante, qué técnicas puedo utilizar para administrar eficazmente el tiempo que tengo disponible en el día a día. Para eso, una vez que nosotros tenemos este diagnóstico, lo que debiésemos hacer es pensar en un cambio de actitud, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en gestionar el tiempo, y es decir, en realidad, claro, incluso va más que gestionar el tiempo, cada vez que nosotros queremos hacer un cambio en nosotros mismos, implica siempre un cambio de actitud. ¿Y qué es la actitud? Es simplemente, ¿cierto?, este impulso, bueno, yo digo simplemente, pero en realidad no es algo tan simple, que es un impulso que vamos a tener desde el punto de vista energético, a nivel mental y de conducta, para movilizarnos hacia estados anímicos para el logro de nuestras metas, ¿cierto?
hablamos de las interferencias, de estos elementos que van a impactar de manera negativa, por ejemplo, en la administración deficiente del tiempo y las consecuencias que eso podría tener para el negocio, de la productividad, quizás de los problemas comunicacionales que eso podría también tener con nuestros clientes si no respondemos, por ejemplo, a tiempo un correo electrónico. Pero también, por otra parte, desde el punto de vista más positivo, es una predisposición, ¿ya? Y para tener una predisposición, yo no tengo que esperar o quedarme sentado a esperar tener una actitud positiva, ya que la actitud positiva es algo que se busca y se provoca. Es decir, hay que generar eso y para generarlo uno tiene que migrar hacia ese camino. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, procurar migrar de ese estado de inseguridad tiene que ver mucho también con la automotivación, ¿eh? De cambiar desde mi propia automotivación, es decir, cómo cambio una conducta, cómo cambio un estado, cómo cambio una forma de hacer las cosas que en el día a día, por ejemplo, me despierto y me quedo hasta las 10 de la mañana, despierta mirando el teléfono. ¿Cómo cambio eso? Y a lo mejor uso un despertador y me levanto, por ejemplo, a las 8 de la mañana y planifico quizás alguna actividad en ese momento. ¿Se fijan, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana? Entonces, todos esos cambios y todos esos pensamientos positivos que ustedes puedan tener los van a ayudar a poder generar como algunos cambios en el día a día. Y eso también, obviamente, ya sabemos que el tiempo es dinero, por lo tanto, eso podría, si está bien ocupado, puede ser algo súper positivo, digamos, desde el punto de vista del negocio. Entonces, es muy importante migrar de estos estados emocionales. Por ejemplo, yo les coloqué aquí en la diapositiva algunos de ellos, por ejemplo, los estados de ansiedad, los temores, estas inseguridades, la frustración, que finalmente son pensamientos y sentimientos. Y eso no quiero decir con que nosotros tengamos que obviarlos, dejarlos de lado, para nada, hay que trabajar con eso, pero justamente muchos de esos estados negativos son un impulso para salir adelante, son un impulso para poder migrar, ¿cierto?, hacia algo quizás que nos pueda hacer un poco mejor. Es justamente muchas veces también ese miedo y las inseguridades que nos hacen descubrir cosas nuevas, y un poco la invitación es a eso. Así que si ustedes quieren y desean mejorar, por ejemplo, la gestión del tiempo, hay que comenzar a intentarlo, con esas dificultades también presentes, pero también enlazarlo con esas fortalezas que nosotros podamos identificar en nosotros mismos. Entonces, primero, si quiero gestionar, ya sabemos que gestionar el tiempo implica un cambio de actitud. Bueno, ahora vamos a pensar en por qué quizás el tiempo se puede considerar un aliado. Bueno, porque el tiempo nos permite alcanzar a nosotros nuestras metas, ¿cierto? Incrementar la productividad y el desempeño en el día a día. Por eso ahora que el objetivo es poder presentar las distintas estrategias y técnicas prácticas de cuál sería como el objetivo de poder administrar mejor este concepto, pero también me gustaría, y por qué les puse esta diapositiva, con el objetivo de entender que el tiempo, cuando lo utilizamos bien, también impacta en nuestra salud como psicológica, o nuestra salud física también. Va muy unido también de la mano de eso. Y un poco aquí les muestro esto de la química de la felicidad, que tiene que ver con la activación de ciertas hormonas completamente positivos. Cada vez que ustedes logren o hagan algo distinto, tenemos que recompensarnos, ¿ya? Es como este concepto de la autorrecompensa, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque nuestro cerebro se beneficia directamente cuando nosotros activamos un estado de ánimo positivo, y por eso hay que provocarlo y contribuirlo con acciones para el uso óptimo, ¿cierto?, de nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene que considerar primero cuáles son aquellas acciones que nos provocan, por ejemplo, felicidad y alegría. Y cada vez que tenemos emociones y sentimientos positivos, nuestro cuerpo lo agradece a través de la secreción, por ejemplo, de estas llamadas como hormona de la felicidad, la serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina. Por eso es importante que cada vez que nosotros cumplamos una meta en nuestro trabajo, en nuestro negocio, seamos capaces de encontrar la forma de cómo nos recompensamos. Porque también tenemos que entender, bueno, obviamente pueden haber negocios o personas que sientan que están trabajando por el dinero, pero también es muy importante cómo combinamos esa retribución económica, como también con aspectos de la felicidad. Cuando uno realiza un trabajo que a nosotros nos hace felices, eso impacta directamente no solo en nosotros, sino también en nuestro entorno.
Y eso es un concepto súper importante y que también se puede trabajar. Bueno, entonces ahora con esto vamos a aprender acerca de las estrategias, de las técnicas para que ustedes lo puedan poner en práctica y que pueden ser resultados positivos si es que ustedes lo intentan, ¿ya? Primero, detectar cuáles son aquellas que puedan ser más efectivas dependiendo de sus propias características de ustedes. Es decir, puede ser que algunas de estas técnicas quizás no les sean tan efectivas para algunos, pero sí más efectivas para otros. Y por eso administrar bien el tiempo es un proceso de un poco de autoconocimiento también, de saber qué es lo que más me sirve, qué es lo que a lo mejor puede ser menos útil en momentos determinados, porque también tiene que ver con eso. No solo de identificar cuáles son aquellas como aquellas técnicas, sino también cuáles pueden ser las técnicas que en momentos determinados del desarrollo de mi negocio puedan ser más efectivas de utilizar. O también respecto del tipo de negocio que ustedes tengan, ¿ya? El tipo de negocio también podría determinar cuál técnica puede ser más efectiva para administrar correctamente el tiempo. Bueno, y lo primero que también, bueno, más que lo primero, en realidad, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es conocer nuestro reloj biológico, ¿ya? Conocer nuestro reloj biológico nos va a permitir a nosotros planificar nuestro día a día. Aquí nosotros tenemos esta imagen de un poco del comportamiento, de un comportamiento biológico del ser humano, bueno, desde el punto de vista quizás más cierto físico. Sabemos que desde, no sé, por ejemplo, empecemos a las 6 de la mañana. Se termina, ¿cierto? Se para de secretar esta hormona que es la melatonina, que es la encargada, ¿cierto?, de producirnos el sueño en la noche. Y también comienza a movilizarse el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que debiésemos a lo mejor consumir ahí algún alimento. Tenemos que tener ahí un buen alimento porque eso permite, por ejemplo, poder concentrarnos mejor y tomar atención a las tareas que nosotros vamos a desarrollar en el día, ¿ya? Luego, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, biológicamente estamos preparados para en ciertos momentos del día tener mejores estados de alerta y también mejores coordinaciones. Ya si ustedes se fijan ahí, entre las 10 de la mañana y las 2:30 de la tarde, podemos tener mayor alerta y mejor coordinación. Entonces, de acuerdo a eso, como que biológicamente uno lo puede ir identificando cada etapa. Luego tenemos quizás un mejor funcionamiento cardiovascular y elasticidad. La tensión arterial también está más alta, aumenta también nuestra temperatura corporal y luego a las 9, 10 de la noche comienza la secreción, ¿cierto?, nuevamente de la melatonina. Ahora, ¿qué es lo importante? Aquí biológicamente nosotros podemos observar y detectar algunos elementos que nos puedan servir. No obstante, cada uno de nosotros también tiene que descubrir cuál es el momento del día en el cual nosotros podamos ser más efectivos para ciertas actividades del trabajo y en otras no, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, eh, que, que funcionan mejor de noche y hay personas que también funcionan mejor de día para ciertas actividades. Entonces eso también es muy importante que ustedes lo puedan tener presente y poder identificarlo cuando hagan este proceso como de autodiagnóstico, ¿ya? Y ahora vamos a mostrarle la primera técnica. La primera técnica ya un poquito más específica es esta técnica que se llama la matriz de prioridades de Eisenhower. Esta técnica, la verdad es que se toca bastante o le dio mayor énfasis de Stephen Covey en su libro, discúlpame, yo creo que aquí Ulises tú te acuerdas mejor que yo, los 7, no recuerdo el nombre del libro. Maneras de la gente eficaz. Las 7 maneras, bueno, si Stephen Covey, bueno, es un autor de muchos libros relacionados con el tema empresarial, ¿cierto? El liderazgo, si es que no es hoy en día como uno de los más importantes, lo fue también en su momento. Esta matriz lo que nos dice es una matriz, bueno, una de las más conocidas también, y nos ayuda a discriminar aquello urgente, por ejemplo, de lo no urgente, y lo importante de lo menos importante, ¿ya? Primero, si ustedes ven aquí, tenemos el primer cuadrante, que es el hazlo ahora, urgente e importante. Tiene que ver con aquellos resultados significativos, por ejemplo, que reclaman acciones inmediatas. Son súper fundamentales para el cumplimiento de objetivos. ¿Y cómo podemos detectarlo? A través de qué actividades, por ejemplo, proyectos o que tengan fechas de vencimiento. Por ejemplo, entregar un producto en una fecha determinada, por ejemplo, en 3 días más, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, si ustedes tuvieran un listado de actividades, ustedes podrían
a lo mejor situarlo en alguno de estos cuadrantes. Entonces, si tenemos plazos definidos, es muy importante poder situarlo en este primer cuadrante, ¿ya? Porque finalmente quiere decir que es algo urgente y que también es importante. Es decir, no podemos esperar al cliente saber que a lo mejor voy a estar atrasada y que no voy a llegar y entregarle el producto el día después, porque eso claramente afecta al valor que puede tener a la visión que ellos puedan tener, a la mirada que ellos puedan tener sobre nuestro negocio, ¿ya? Luego tenemos el cuadrante de lo no urgente, pero también importante. ¿Qué tiene que ver con esto? Con poder tomar una decisión respecto a algunas listas de nuestras tareas. Sabemos que todas aquellas tareas son importantes para conseguir, por ejemplo, los objetivos, pero al no ser urgentes son tareas que se puedan realizar en días sucesivos en los que no existe por ejemplo, una menor carga de trabajo, ¿ya? Y que también puede producir un efecto a mediano y largo plazo. Por ejemplo, pueden ser actividades relacionadas con, no sé, por ejemplo, mejorar algo relacionado con el marketing de mi negocio, o poder responder algunos emails de algunas consultas que tengan algunos clientes, que si bien obviamente también puede ser algo urgente, pero puede ser quizás una cotización, pues nosotros darnos un poco más de tiempo para poder gestionarlo correctamente y responder. Y también puede ser, por ejemplo, aquí alguna investigación que ustedes quieran hacer sobre otros negocios, de repente investigaciones de mercado, ver cómo está, ¿cierto?, un poco en mi entorno respecto a negocios similares, en algo que ustedes también quieran mejorar, etc. Luego tenemos este tercer cuadrante que tiene que ver con algo urgente, pero no importante. Y eso tiene que ver principalmente con lo que dice un poco esta matriz, es que lo delegues, ¿ya? Y qué difícil es delegar también como algunas cosas, ¿ah? Porque muchas veces, y sobre todo cuando uno tiene un emprendimiento, uno quiere como también abarcarlo todo, ¿no? Como tratar de siempre cumplir a todo, de poder responder a todos aquellos pedidos que a lo mejor nos hacen, pero también es muy importante que cuando tenemos en cuenta este tema de la gestión del tiempo, tenemos que saber en qué momentos decir que no. Y yo creo que ese es a veces también un aprendizaje que puede ser un poco difícil de implementar, pero es muy importante también poder aprender a hacerlo. Entonces aquí el objetivo de esto, la acción de esto de delegar es fundamental cuando saber también pensar en quién lo puedo delegar, es decir, poder escoger una persona a quien le puedo pedir que haga algo, o por ejemplo, que a lo mejor algo que a mí me va a tomar demasiado tiempo y no me va a permitir cumplir con cosas más urgentes de mi negocio, ¿ya? Entonces eso también puede producir claramente un aumento de la productividad por lo mismo, porque voy a estar preocupada de cosas más urgentes que puedan ser de mayor valor dentro del negocio, y también te puede tener que ver, por ejemplo, con reuniones. Ya hay reuniones con ciertas personas de mi negocio, con quienes a lo mejor podría esperar un poco más de tiempo. Bueno, después tenemos dentro de esta matriz el último cuadrante, que es lo no urgente o no importante. ¿Qué es lo que nos dice esta matriz? Que lo eliminemos, es decir, que lo descartemos. Aquí se tienen que poner todas aquellas tareas que podemos desechar, ¿ya? Son tareas que sabemos que se deben hacer, pero en este caso no son ni importantes ni urgentes, ¿ya? Y quizás también con el paso del tiempo pueden llegar a convertirse en tareas propias de otro cuadrante. Si bien lo descartamos, no obstante, lo tenemos siempre en la mira, porque pueden ser elementos que podrían migrar a otras áreas una vez que tengamos más tiempo para poder ejecutarlo. Ya, ahora vamos a pasar a la siguiente técnica que tiene que ver con la creación de rutinas. Bueno, aquí nosotros podríamos preguntarnos también por qué crear una rutina, ¿ya? Crear una rutina a nosotros nos permite muchas veces, y un poco dentro de los efectos como psicológicos, o desde al menos mi mirada, es disminuir esa sensación de caos y las dificultades asociadas que también pudiese tener, por ejemplo, encontrarnos en este contexto especial de pandemia. Sabemos que todo ha significado un esfuerzo mayor en todos los sentidos para continuar con nuestros negocios, aun cuando, por ejemplo, pueden haber estado truncados en algún momento, paralizados. Entonces es muy importante desde el punto de vista de la salud mental para combatir quizás algunos estados psicológicos, no sé, por ejemplo, una depresión,
la ansiedad o el estrés, el tener la capacidad de poder iniciar una rutina, es decir, crear actividades diarias, semanales, porque eso muchas veces nos permite a nosotros también tomar el control sobre cómo podemos, un poco sobre la predictibilidad que tenemos sobre gestionar el tiempo tanto del presente como del futuro, ¿ya? Crear rutina, la verdad es que requiere práctica, sí, requiere práctica y disciplina, ¿ya? Pero nosotros, ¿quiénes son los encargados de generar una rutina? Nosotros finalmente somos aquellos los únicos capaces de poder hacerlo, ¿ya? De poder iniciar una práctica y una disciplina para que eso finalmente se convierta en qué? Se convierta en una rutina. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, a través de una calendarización semanal, como aquí se muestra en la diapositiva. Lo primero es que ojalá ustedes puedan tener una planificación y organización de actividades y para eso pueden utilizar elementos visuales que le ayudan a materializar aquello que planifican mentalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es importante establecer una priorización de lo que se quiere realizar, es decir, categorizar entre lo prioritario y urgente y lo menos importante secundario respecto al tiempo que planeamos realizar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? O sea, luego de definir la prioridad, por ejemplo, aquí tenemos en la diapositiva, podemos ver prioridades altas, medianas o bajas, es decir, o sea, un poco definir este punto, y luego definimos la actividad, ¿ya? Eh, en este caso, ¿cierto? O bueno, en todos los casos hay que abrir espacio para la creatividad. Ustedes tienen que pensar en todas aquellas actividades que les cuesta cumplir y en las que quisieran mejorar y pueden incluir también tiempos para, por ejemplo, para contestar correos electrónicos. Sobre todo de aquellas actividades que les cuesta mucho gestionar de acuerdo al poco tiempo que ustedes puedan tener o finalmente administrarlo de mala forma, ¿ya? O a lo mejor si contamos con algún trabajador, poder crear un listado de funciones y responsabilidades de las cuales se tenga que hacer cargo, ¿ya? Monitorear este trabajo y también entregar retroalimentación de lo que ha hecho bien y las cosas que a lo mejor se podrían mejorar. O también puede ser detectar relación con clientes, los cuales son las cosas que ellos consideran, por ejemplo, en lo que podríamos mejorar, e incorporar también estas actividades como parte de mi trabajo. Otra cosa importante y no menor es saber gestionar eficazmente los cambios cuando ocurren, ya o los imprevistos. Ya la explicación, ¿cierto? Desde el entendimiento de que los cambios finalmente hoy día es lo que más prevalece cuando nosotros tenemos un emprendimiento o una empresa, y hay que entenderlo también como parte del proceso. Ya la verdad es que los seres humanos no nos gustan mucho los cambios, pero hoy en día es un elemento al cual de todas maneras tenemos que adaptarnos y tenemos que gestionarlo. Ya un poco tenemos como esa misión. Es, entonces pueden ocurrir muchas situaciones que nos van a hacer cambiar lo planificado, pero incluso si dejamos tiempo para esos imprevistos, nos van a permitir cumplir con lo que hemos planeado. Es decir, dejen espacio de tiempo para esos imprevistos, para esas situaciones en las que ustedes saben que todos los días a lo mejor ocurre algo, que ustedes saben que es algo inesperado, pero si ustedes dejan un espacio para eso, incluso eso los puede ayudar a gestionar eficazmente mejor el tiempo. Entonces, la estructura de la rutina diaria permite siempre ordenar nuestra mente y nuestras acciones en el día a día. La invitación entonces hoy día es que ustedes puedan planificar sus actividades durante el día, ya sea los objetivos laborales, como también pueden incluir aquí en este calendario aquellos que remiten al carácter personal y familiar. Entonces, la idea es que ustedes puedan ahí poder crear un calendario, a lo mejor tenerlo siempre a la vista en lugares muy visibles dentro de su espacio como de trabajo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Por ejemplo, dentro de la prioridad alta hemos puesto entregar pedidos encargados de la semana anterior. ¿Cuál sería el objetivo? Cumplir con el plan de entrega de acuerdo al apartado con clientes. Las fechas, ¿cierto? Le hemos puesto esa fecha del 23 al 28 de noviembre. Y el estado, que tiene que ver con poder calificar si finalmente yo cumplí o no cumplí con lo planificado. Y así sucesivamente. Acá vemos en prioridad, por ejemplo, mediana, la actividad sería mantener el stock de productos frente al alza de Navidad, es decir, me estoy anticipando lo que podría ocurrir, es decir, aprovechar los momentos o generar un momento durante el día para poder crear, o sea, no para crear, sino que para poder gestionar, digamos, productos y tenerlos a disposición frente a este como escenario de Navidad que se viene, donde sabemos que muchos piden, ¿cierto?, más productos de lo habitual y
aumenta la demanda. El objetivo sería evitar, por ejemplo, perder clientes por no contar el stock. Ya le colocamos fecha y el estado sería que al final de la semana, mira, la verdad es que cumplí solo con el 50% de lo planificado. Pero imagínense si esta ítem ni siquiera hubiese estado. A lo mejor ni siquiera hubiesen hecho nada y solo hubiesen cumplido con la primera y no con nada de lo demás. Y como prioridad baja tenemos crear, por ejemplo, una nueva forma de contacto con los clientes en servicio de postventa. Ya sabemos que es algo quizás no urgente, pero sí quizás puede ser también importante de considerar. ¿Cuál sería el objetivo? Mejorar el servicio al cliente y en este caso, cierto, por motivos de tiempo no lo pude cumplir, pero esto obviamente puede ser distinto. Vamos a pasar a la siguiente técnica. Bueno, yo le pongo un poco como técnica porque en realidad son como ciertas herramientas que a nosotros nos van a ayudar a poder gestionar eficazmente el tiempo, ya que es este bien tan preciado y que lo tenemos todos y que muchas veces lo mal gestionamos. Y eso tiene que ver con las herramientas digitales. Bueno, que requiere disciplina, ¿cierto? Como hemos hablado, pero la verdad es que es también algo que nosotros podemos iniciar en cualquier momento. Ya todos tenemos la capacidad de poder instaurar paulatinamente ciertas acciones y para eso hay algunas recomendaciones que se pueden instalar, por ejemplo, los recordatorios a través de imágenes visuales, el uso de pizarra o si tienes, por ejemplo, un computador, hay que sacarle provecho a ese computador, hay que utilizarlo con todas las herramientas que hoy existen. Que a lo mejor puede ser que lo utilicen sus hijos el computador, pero también a lo mejor ustedes podrían solicitar, o bueno, en el fondo poder que ustedes también lo ocupen, es decir, que sea también una herramienta de trabajo, pedirlo a lo mejor con unas 2 horas al día que ustedes lo ocupen, ya pueden sacarle algo de provecho, que finalmente a algo digital que hoy en día es tan importante para poder llegar a tanta gente, sobre todo cuando uno tiene un emprendimiento. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá como herramientas digitales? Dentro de las más conocidas y que de hecho son herramientas gratuitas, tenemos Zoom, que tiene en su versión gratuita la posibilidad de poder conectarse con una persona donde no tienes límite de tiempo. Y también tenemos a Google Meet. Google Meet también está disponible en su versión gratuita hasta marzo del próximo año, en la cual puedes llegar a 100 personas de conexión, ¿ya? Y también su duración de tiempo es ilimitada. Dentro de las otras herramientas gratuitas que existen, tenemos a Google, bueno, sus plataformas, a las plataformas de Google que tiene disponible, y Google Drive, ¿cierto? Se destaca desde el punto de vista de poder almacenar información. Ahí ustedes pueden crear también muchos otros documentos, como por ejemplo un Word, un Excel, o también poder crear presentaciones en PowerPoint a través de Google Slides. Bueno, y también tenemos a través de Google la posibilidad de contar con el Google Calendar. Ya el Google Calendar finalmente tiene que ver mucho con la posibilidad de poder planificar eventos, planificar actividades y también generar recordatorios respecto de algunas cosas que ustedes necesiten que un poco, que en el fondo tener como esa ayuda en memoria, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, la verdad es que hoy en día lo digital nos permite y tenemos ahí un mundo por descubrir que finalmente muchas veces el teléfono o el computador se mal utiliza. Entonces ahí un poco la invitación es que a ustedes lo pueden ahí utilizar. Bueno, y esta siguiente herramienta consiste en la llamada técnica del pomodoro, ¿ya? La técnica del pomodoro constituye un método, bueno, esto fue creado por un estudiante, ya un estudiante italiano universitario que tenía que ver justamente con, bueno, el nombre de esta persona era Francesco Cirilo. Este estudiante inventó la técnica y se basa en el concepto de que las pausas regulares mejoran la agilidad mental. Y las pausas regulares, él hace como una analogía entre bueno, en el fondo porque en Italia se usaban estos como los tomates, bueno, pomodoro significa tomate y era un tomate, ¿cierto?, en italiano, que tiene que ver con utilizar este reloj de cocina como una forma de poder medir el tiempo en una actividad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Es poder utilizar pausas, es decir, generar actividades. Yo, por ejemplo, planifico, no sé, planifico
planifico entregar un producto que me demanda 6 horas de tiempo poder hacerlo, ¿ya? Si me demanda 6 horas, entonces yo puedo planificar esas 6 horas dentro de estas, de cuatro tiempos, ¿ya? Y generar, es decir, trabajo 25 minutos, descanso un momento, 5 minutos. Luego trabajo 25 más y descanso ciertos 5 minutos, y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo? Se basa en este concepto de que la pausa regular mejora mucho la agilidad mental, y eso también motiva a las personas a que nosotros respondamos eficientemente cuando tenemos un periodo determinado de tiempo para ejecutar una actividad. ¿Ya? Eso es como desde el punto de vista cerebral de cómo funciona, ¿cierto? Esta técnica, y también es algo súper importante porque finalmente sabemos que vamos a estar 25 minutos, pues vamos a tener un descanso. Entonces eso también nos produce motivación. Y bueno, y para nuestro beneficio, hoy en día existe el Pomodoro App. Ya tenemos la posibilidad, no solo, si ustedes, no solo de contar con que no es necesario comprar cierto, en este caso el Pomodoro, cierto, como clásico, sino también poder contar con la aplicación, ¿ya? El Pomodoro App, si ustedes se fijan acá, la verdad es que estas herramientas son todas gratuitas, ¿ya? No hay que pagar nada por ello, lo cual yo encuentro que es súper beneficioso y positivo. Ustedes ahí colocan el tiempo entonces, que generalmente está dado por 25 minutos, porque es la técnica de cómo lo planifica. Tienen también la posibilidad de tener incluso estadísticas, bueno, acá no aparece, pero las estadísticas, digamos, de sus tiempos y también de las tendencias, y un poco poder observarse también a sí mismo analizándose cómo han gestionado esta técnica. Podemos observar también un historial, es decir, cuáles son las veces en las cuales la ha utilizado, y también tiene su versión, en este caso, en el escritorio. Y ahora vamos a presentarles otra técnica para gestionar correctamente el tiempo, que es la técnica Forest. La técnica Forest quiere decir, bueno, un poco el objetivo de esto es mantenernos enfocados, también por periodos de tiempo determinados. Aquí la diferencia es que uno puede colocarle el tiempo que uno desea, en el fondo, realizar una actividad. Y lo que ocurre es que aquí, bueno, Forest en el fondo es bosque, significa bosque en inglés, bueno, en este caso la traducción al español, y uno lo que va haciendo es que va creando árboles y va creando bosques. Entonces, por cada actividad que uno cumpla, por ejemplo, crece una planta. Luego tenemos un árbol, y así sucesivamente hasta lograr, por ejemplo, tener un bosque, ¿ya? Y ahí también nos permite tener estadísticas, observar también el tiempo en general que nosotros nos hemos enfocado en una actividad, cuánto nos hemos demorado, por ejemplo, en una tarea, ¿ya? Entonces, muy importante aquí, como un poco la invitación, es que ustedes puedan utilizar esta aplicación también como de una forma más positiva, y no migrar hacia ese proceso constante que hacemos, ¿cierto?, los seres humanos hoy en día, de la infoxicación digital, de este concepto que también a veces nos abruma. Bueno, y aquí tenemos esta aplicación que se llama, no sé cuál es cómo se pronuncia, no sé si Hit o Type, ahí no lo tengo muy claro, pero esta aplicación, cierto, aquí aparece el nombre, también es gratuita, y el objetivo que tiene esta aplicación es entrenar la mente para concentrarse y también trabajar en un periodo de tiempo delimitado previamente. Y la diferencia que tiene es que tiene música, ¿ya? Bueno, uno tiene la opción de ponerle música. Ustedes le pueden colocar música, lo que ustedes quieran, de mar, de lluvia, de agua, incluso creo que, no estoy segura, pero parece que tiene la opción de colocarle música que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo aquí? También poder hacer recordatorios, pero también una, eh, esta es una aplicación que también nos permite invitarnos a procesos como más de relajación, ¿ya? Entonces ustedes pueden poner ahí música para relajarnos y para la meditación, ¿ya? Es decir, no solo poder generar como un periodo determinado para trabajar, sino también poder tener una aplicación que nos permita poder iniciar procesos de meditación o de relajación, que finalmente sería como este autocuidado o este proceso como de recompensa que hablábamos al inicio, ya, es decir, poder saber cuáles son los elementos o cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen bien para sentirnos mejor y para bajar un poco el estrés o la ansiedad que también el trabajo me podría producir.
Bueno, aquí tenemos otra técnica que se llama la técnica del método del dominó. El método dominó, esta técnica deriva principalmente de la analogía con el juego dominó y refiere al efecto que se produce en las fichas que se van cayendo una a otra. Bueno, aquí lo que se hizo fue que, hace muchos años atrás también, desde la física se explicó de que la ficha puede derivar a otra que es 50% más grande. Incluso creo que hay otros estudios que dicen que es un 75% más grande deriva a otra. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la analogía? De pensar que una pequeña actividad, es decir, si yo cumplo con una actividad pequeña, puede causar esos grandes efectos y así lograr resultados finales importantes, ¿ya? Entonces la idea o cuál es el objetivo aquí es ir pensando cómo las pequeñas actividades que vamos desarrollando nos permiten avanzar a lograr metas que incluso podríamos haber considerado en otros momentos como inalcanzables, ¿ya? Es decir, nosotros podemos tener una idea súper así grande e importante, pero la verdad es que eso no se materializa si es que nosotros no vamos avanzando como paso a paso en el camino que lleva eso a la conducción de lograr ese objetivo como más que puede ser inalcanzable o puede ser mayor. Entonces, eh, un poco la idea es poder trabajar en esos pequeños pasos que nos pueden llevar a algo más grande, ¿ya? Es algo también muy importante que muchas veces hacemos que soñamos mucho, pero también hacemos poco, ¿ya? Entonces un poco la invitación de pensar en un emprendimiento o un emprendedor que también pueda ir avanzando paso a paso, ¿ya? Eso no quiere decir que no tengamos el sueño, sino que poder trabajar para que eso sea posible. Bueno, y aquí yo les quise presentar una técnica que la verdad es que no está completamente o directamente relacionada con la gestión del tiempo, pero sí tiene que ver mucho con la gestión de las reuniones, ya de poder enfocar reuniones que sean efectivas. Esa técnica que se llama técnica GROW significa GROW significa en inglés, la traducción al español es crecer, ¿ya? Y hace referencia precisamente a la finalidad que nosotros tenemos de desarrollarnos, de crecer en nuestra vida cotidiana y laboral. El acrónimo viene de la siguiente, entonces aquí nosotros vemos que es un acrónimo y viene de lo siguiente. Primero tenemos que pensar en el goal, ¿no? En el goal que significa, aquí está la traducción, que significa meta. Primero poder saber cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos lograr. Para ello nosotros tenemos que definir claramente nuestros objetivos, saber qué es lo que se va a poder realizar y tener en cuenta cuáles son las limitaciones que podemos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias positivas que tiene el hecho de lograr un determinado objetivo? Y en este caso, poder superar esos obstáculos y las adversidades. ¿Cuáles son las preguntas que generalmente se realizan aquí en esta técnica? Es qué quiero lograr, para qué lo quiero, cómo voy a sentirme al alcanzar la meta, qué estoy dispuesta a poner de mi parte para lograrlo, o de qué forma, por ejemplo, yo, no sé, me he limitado hasta ahora, que me evita, por ejemplo, tomar ese curso de acción. ¿Ya? Entonces, primero el objetivo es poder tener en cuenta cuál va a ser mi meta, qué es lo que yo quiero lograr. O también, claro, en el fondo esto puede ser utilizado en reuniones como también respecto de algunos proyectos que ustedes tengan en mente. Como segundo ítem tenemos el reality, que se llama, que tiene que ver con esto de la realidad. Es esencial, muy importante, conocer todo lo que aquello que implique todo lo que implique la consecución del objetivo, ¿ya? Nunca sabemos con lo que nos podemos encontrar, ¿cierto? Hablamos un poco de los cambios, del imprevisto, pero también tenemos que pensar en los fines claros y establecidos previamente como aquellos factibles y reales de alcanzar, ¿ya? No se trata simplemente, ¿cierto?, de desear algo e intentarlo, sino también tener en cuenta las posibilidades que tenemos suficientes para embarcarnos en dicha aventura. Entonces, por ejemplo, las preguntas que nos podemos hacer es, como dice allí en la diapositiva, es examinar nuestra situación actual. ¿Cuál es la información que dispongo? ¿En qué punto me encuentro en relación a las metas? ¿Qué datos o qué cosas me falta por reunir? ¿Qué me falta por poder alcanzar a lo mejor para crear un producto determinado? ¿Cómo me siento sobre lo que estoy viviendo en este momento? ¿Cuáles son también las emociones que eso me produce? Y también pensar en las consecuencias que tiene para mí el no avanzar quizás con esos objetivos.
y también pensar en los obstáculos que pueden ocurrir. Bueno, y como tercer, ¿cierto? Como parte de este acrónimo tenemos las options o obstáculos, ya las opciones u obstáculos. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Es que ustedes puedan considerar múltiples opciones y no bloquearnos, ¿ya? Es decir, saber encontrar como las nuevas vías y las salidas frente a los problemas o a las dificultades. Y esto tiene que ver también con como con ponernos en el lugar de tener como muchos puntos de vista frente a una situación. Y yo creo que aquí es muy importante poder hacer esa pregunta quizás a nuestros clientes o a nuestros colaboradores o a la misma gente de nuestra familia que conoce nuestro negocio y poder saber también cuáles son aquellos obstáculos que nos pueden ocurrir y cómo también lo ven los demás, ¿ya? Entonces aquí un poco podría hacer también, es como de qué forma puedo ir adelante monitoreando este proceso o los obstáculos que yo puedo tener. Y también tiene que ver con esta anticipación respecto de los cambios o de los problemas que yo puedo tener en el trabajo. Bueno, y como último, ¿cierto? Como parte de este acrónimo, tiene que ver con la voluntad. La voluntad yo creo que es uno de los elementos más importantes. Hablamos acerca al inicio de lo que hemos estado conversando ahora, ¿cierto? Hablamos de la actitud, ¿ya? De la actitud como un elemento fundamental cuando uno quiere generar un cambio y en este caso para administrar mejor el tiempo. Y para eso es muy importante la voluntad, porque ya sabemos que sin ganas y sin motivación no podemos hacer nada, ¿cierto? Y por eso es muy importante establecer un plan de acción y organizarnos respecto al tiempo que tenemos disponible, ¿ya? Y no quedarnos un poco desde el punto de vista psicológico con ese pensamiento negativo, la inseguridad y todos los temores, que finalmente es algo que todos lo tenemos, pero la pregunta es qué hago yo con el miedo y qué hago, ¿cierto?, con esa inseguridad. ¿La trabajo o me quedo ahí estancado? Yo creo que esa es también una buena pregunta y que generalmente uno, bueno, quizás yo en mi rol de psicóloga lo trabajo más en procesos de terapia más individual, pero también es muy importante poder preguntarnos en el trabajo estos aspectos, porque finalmente nos obstaculizan y muchas veces no nos permiten avanzar. Y eso claramente va a tener siempre, cada cosa que uno haga también va a tener un impacto en nuestro negocio, el cómo lo hacemos también, el cómo nos relacionamos, por ejemplo, con el cliente, cómo nos comunicamos, cuándo le respondo, si le dejo de responder o esa persona me disgusta, me molesta, le voy a dejar, a lo mejor no voy a responderle ese mensaje. Entonces es muy importante también tener en cuenta nuestras emociones porque también nos va a permitir ser más conscientes de nosotros mismos, regularnos también para poder responder a esa persona. Ya, y con este cierto, creo que hice como un paréntesis respecto de la voluntad y de las actitudes y de las emociones. Aquí lo importante en este acrónimo es poder, en esta última parte, es determinar finalmente qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Si lo puedo hacer yo o lo tiene que hacer otra persona, tengo que delegarlo. Y también entender la voluntad, ¿cierto?, mía respecto de si tengo esas ganas o esa motivación para hacerlo. Bueno, y a partir de esto entonces, como conclusiones, ¿cuál sería el objetivo? Las conclusiones tienen que ver principalmente, aunque en saber que no tenemos que trabajar más, sino que tenemos que trabajar mejor, ¿ya? Es un concepto, sabemos que estamos constantemente abrumados de pensamientos de nosotros mismos, de pensamientos que pueden ser, que nosotros también en psicología le llamamos los auto boicots, que nos boicoteamos constantemente respecto a las cosas negativas que a nosotros nos pasan o hacemos que también nos pasen cosas malas, ¿ya? Que muchas veces también se provocan inconscientemente. Entonces es muy importante tener eso presente porque vamos a estar muy interferidos con muchas cosas, pero lo más importante es lo que ustedes hacen, ¿cierto?, con su tiempo, en este caso. Y la invitación es esa, como a poder gestionar el tiempo desde el punto de vista de poder entenderlo, que también que es algo que nos vuelve más productivos cuando lo hacemos de manera eficaz. Y en este caso, como dice ahí la diapositiva, esta producción bien utilizada va a producir una ganancia económica, va a mejorar los resultados en nuestro trabajo y también produce un efecto positivo en nosotros y también en nuestros clientes. Es decir, poder mirar el emprendimiento también y gestionar el tiempo correctamente como una mirada desde el punto de vista del cuidarnos, de, de
porque eso nos da luces para ser más creativos, para poder descubrir nuevas cosas y para poder también interactuar con nuestros clientes de mejor forma. O sea, finalmente eso se ve, es decir, cuando un emprendedor a mí me entrega un producto y está, cierto, a lo mejor con una expresión facial neutra o enojado, obviamente eso va a impactar en cómo yo vea a esa persona, a diferencia de que si veo a lo mejor a ese emprendedor con una mirada, con una expresión facial positiva, alegre, yo voy a querer a lo mejor entender, uy, esta persona, cierto, está contenta con su trabajo, mira el valor que le otorga, o sea, es muy importante y de hecho se dice hoy en día que el capital humano es uno de los elementos más importantes de las organizaciones y eso también tenemos que llevarlo al tema del emprendimiento. Entonces, el tiempo también en sus dimensiones tanto del pasado, del presente y del futuro, puede convertirse también en dinero. ¿Y por qué quise poner un poco las dimensiones? La verdad es que no lo había tocado antes, pero me parece súper importante entender el tiempo también en el análisis de poder saber qué es lo que ocurrió en el pasado, qué hice mal como emprendedora a lo mejor, y a lo mejor poder remediarlo en el futuro, ¿ya? Respecto a lo mejor de algún cambio que tenga que hacer a lo mejor, de alguna modificación en algún producto, respecto también de la relación con los clientes. Entonces es muy importante también tener en cuenta el tiempo en sus dimensiones, ¿ya? Eso también nos va a hacer a poder gestionar mejor de manera eficaz el negocio. Y bueno, y por otra parte, gestionar el tiempo correctamente también implica consecuencias. Bueno, ya hablamos de consecuencias positivas, hemos hablado bastante también hoy día respecto de la importancia que tiene para nuestra salud física, mental y social. Ya sabemos que también esto está estudiado de que gestionar el tiempo reduce el estrés. Si lo gestionamos correctamente, claramente reduce el estrés, porque nos da una satisfacción, es decir, al final del día la recompensa también es mayor y vamos a sentirnos más tranquilos con que hemos cumplido con aquello, cierto, que hemos querido y no vamos a estar interferidos quizás por estos sueños, cierto, recurrentes que muchas veces podemos tener respecto a nuestras preocupaciones laborales. Bueno, y es muy importante también disminuir el tiempo ineficiente y en este caso tiene que ver con el proceso inicial, recordemos de diagnosticar qué es lo que hacemos durante el día que finalmente estamos contribuyendo a gastar tiempo en elementos que a lo mejor puedan no ser muy eficientes. Sacarle partido también a las plataformas digitales. Este punto es súper importante. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de poder crecer y muchas veces esas cosas o esas herramientas las tenemos y no las utilizamos correctamente, ya sea por desconocimiento o también porque un poco hacemos lo que dice el punto 4, que utilizamos el tiempo de forma ineficiente tan útiles, ¿ya? Muy importante también, y esto no hay que perderlo de vista, el realizar pausas saludables, ¿ya? El realizar pausas saludables tiene que ver justamente con, si bien es importante, ¿cierto?, el trabajo, el poder cumplir con nuestras actividades, pero siempre teniendo en cuenta la importancia que tienen las pausas, ¿ya? A veces, muchas veces, nosotros estamos abrumados realizando una tarea y eso no nos está resultando en ese momento. Y a veces esa pausa es justamente lo que nos va a dar mayor claridad en algunos momentos y nos va a sacar del foco, ¿cierto?, del trabajo, de eso que no nos está resultando y al volver nosotros podemos tener ahí después una nueva idea. Entonces eso también ocurre mucho como en los procesos de creación de nuevos productos. Bueno, por otra parte, tenemos que entender que no existe una única forma de gestionar el tiempo, sino que hay que encontrar, bueno, aquella estrategia que mejor se adapta a nosotros, ¿ya? A lo mejor algunas de estas técnicas que yo les presenté hoy día quizás no les hacen tanto sentido, pero pueden haber otras que puedan ser más eficaces para ustedes. Entonces, un poco la invitación a que ustedes lo puedan, digamos, saber cuál de ellas les puede hacer más útil para de acuerdo al tipo de negocio que tienen y también a las características de ustedes. Y por otra parte, y esto es muy importante, la verdad es que no lo hablamos antes, pero me pareció como poder plantearlo ahora en este punto, es que es muy importante que ustedes puedan a lo mejor encontrar un espacio del hogar para el trabajo. Ya a lo mejor como emprendedores, no sé, digamos, cuál será la situación de cada uno de ustedes, puede que algunos tengan una habitación, como puede que algunos no tengan un espacio, a lo mejor, o una bodega, puede que algunos tengan una bodega, pero pueden haber algunas personas que no tengamos un espacio destinado en la casa para poder trabajar.
Entonces, ustedes encuentren, aunque sea un escritorio o un espacio dentro de la casa, para poder trabajar. Es decir, que ahí mantengan sus productos, a lo mejor un estante donde puedan tener sus elementos de trabajo, porque eso también nos otorga una sensación de, como yo creo que de separación también a nivel como psicológico, de saber que ese espacio es del trabajo y que lo demás también forma parte de mi hogar. Es decir, esa mezcla de las dos cosas nunca es como algo muy compatible en realidad. Entonces eso también es muy importante. Y también para generar en el fondo la desconexión. O sea, la desconexión es súper importante para disminuir la exigencia psicológica que yo puedo tener respecto al trabajo. Y bueno, y otro que a lo mejor es más difícil en algunos momentos de hacer, sobre todo cuando uno tiene un emprendimiento, y es que tenemos que aprender a decir que no. En algunos casos tenemos que aprender a decir que no, o decirle a la persona que tenemos a lo mejor tenemos en ese momento mucho trabajo, que tenemos muchos pedidos y que por lo tanto no podemos atender hoy en día a ese producto. Porque de repente también finalmente el no cumplir nos puede llegar a perder ese cliente, a diferencia si le decimos que en este momento no podemos porque tenemos quizás muchos pedidos. Eso puede hacer que en el futuro nosotros podamos ofrecerle a ese cliente a lo mejor que en este momento sí tenemos tiempo para cumplir con su demanda, ¿ya? Eso, no sé si me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta. Con eso, muchas gracias. Yo creo que la presentación ha sido extremadamente sólida. Y sobre todo desde la perspectiva de lo que significa el trabajo práctico, algo que sea consistente, ¿verdad? Y que haga sentido en el día a día. Así que, Paulina, yo nada más que agradecerte el trabajo que desarrollaste realmente de primer nivel y sobre todo de la perspectiva, lo repito y lo reitero, ¿cierto? Desde la perspectiva de lo que significan elementos o herramientas prácticas para los emprendedores para que ellos puedan ahí tratar de gestionar y buscar el camino más fácil de poder hacer su trabajo en el día a día. Lo que tú señalabas, las herramientas que mostraste y que también puede haber otras y que significa, ¿cierto? Un poco darse el espacio ahí para buscarlas y para poder mejorar, ¿cierto?, la gestión de los emprendedores. Todo es bienvenido y todo lo que suma, ¿cierto?, va aportando elementos positivos para poder ayudar a los emprendedores a que realicen una mejor performance en su vida laboral y también familiar. Por supuesto que tú como psicóloga le diste ahí un enfoque interesante, ¿cierto? También en el ámbito de la gestión del tiempo. Así que nada más que agradecer. No sé si hay alguien que quisiera, ¿cómo se llama?, compartir algo. Benjamín Villa dice por ahí, genial, todo muy claro. Así que estamos muy contentos, Paulina, agradecidos de haberte dado el espacio, poder haber entregado ciertos estos conocimientos que fueron bastante sólidos. Así que estamos muy contentos con lo que desarrollamos y con lo que hiciste y nada, esperarlo, cierto, a los participantes en una próxima oportunidad. Vamos a seguir con estas cápsulas porque el proyecto, cierto, va avanzando de a poco, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y dejarlos invitados, cierto, a la próxima sesión. Vamos ahí a instalar un seminario con un par de personas emprendedoras que tienen una cierta experiencia y un camino ya recorrido y que nos muestren un poco lo que ellos hicieron para ver si podemos nosotros algún día imitarlo y a lo mejor ojalá Dios quisiera superarlo, ¿cierto?, como emprendedores. Así que muchas gracias, Deyanira ahí dice, muchas gracias Paulina, excelente presentación. Eh, y como todos ustedes saben, estas cápsulas van a quedar grabadas y las vamos a socializar, así que mucha gente va a tener acceso a este tipo de contenido que es muy relevante. Así que, por mi parte, ah, eh, darle las gracias, Gracias, ¿verdad? sí. Gracias, Ulises. Bueno, ahí comenta de Yanira, muy cotidiano lo que nombraste. Sí, la verdad es que esa es la idea, como poder acercar un poco de repente estos conceptos que son como empresariales, que de repente aparecen en libros con técnicas que nos puedan como servir en la vida cotidiana. Y claro, y más que la vida cotidiana en el trabajo. Yo creo que eso nos sirve mucho para el trabajo y para poder conciliar muchas veces el trabajo con la vida familiar. Y que es algo que también me imagino que debe ser muy complicado de repente en los emprendedores. Eso. Ah, Gracias, Ulises, por la invitación. oye, gracias de todas maneras, digamos, reiterar, ¿cierto? El agradecimiento a Paulina y a todos los que estuvieron presentes.
y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a todos, muchas gracias. Nos vemos, adiós, Chao, que estén bien. Chao, adiós. chao.